Shalom amigos, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Me están escuchando bien? Hoy fue un día intenso, un día donde nos encontramos con el Rav Ginsburg, estuvimos estudiando, nos encontramos con Javerim, amigos nuestros, en Kfar Chabad, en el Kollel del Rav Ginsburg, en la casa del Rav, estuvimos grabando videos, estuvimos preparando la gira con el Rabino Gershon por Colombia y México, que el Zatayam tiene ya mucha gente inscripta y cada uno tiene que llevar por lo menos 10, 20 personas, cada uno que va allí. Y aquellos que no viven en Colombia o en México tienen que avisar a sus amigos allí para que haya cientos de personas en cada lugar. La entrada es muy barata, son $18 y de esa manera van a poder apreciar con exactitud, con confianza, con verdad, cómo es la situación en la tierra de Israel, cuál es la situación actual en el mundo en general y sobre todo cuál es la solución. Estamos preparando videos del Rav, el Rav Gershon está preparando mucho material para brindarle a todos ustedes con la mejor calidad. Él es un transmisor, es un maestro de mucha experiencia y de mucha calidad, así que seguramente va a ser una experiencia muy especial. Así que bueno, contamos con la colaboración de todos, allí donde cada uno de ustedes se encuentre. Estamos estudiando el Tanya, la segunda parte de este capítulo. Habíamos visto en el capítulo anterior que el Rebbe habla de uno de los obstáculos más grandes que tiene la persona para servir a Hashem, y en general para cumplir todos sus propósitos en la vida, no solamente espirituales sino materiales, pero la realización propia. Y Akadosh Baruj Hu toma muy en cuenta aquellas personas que luchan contra este tipo de Yetzer Hara, este tipo de cáscara impura, que se llama la tristeza. Y explicaba que uno está triste por los pecados propios y da distintas formas de poder solucionar esa tristeza. Lo principal es la acción, pero siempre hay que actuar en los tres niveles, el pensamiento, el habla y la acción, trayendo desde el nivel profundo del inconsciente lo que es la fe, la confianza en Dios. Saber que estamos aquí por un objetivo y que los impedimentos y todo sentimiento de frustración o de falta de satisfacción, falta de alegría, son nada más que pruebas que Hashem nos pone para que las superemos. Y todo se supera con alegría y con presteza para salir a hacer las cosas. Pase lo que nos pase, estemos en la situación en que nos encontremos. Entonces, los pecados propios surgen de estar ubicados en un lugar muy bajo, en ese lugar donde Dios nos puso, y para que salgamos de allí. Entonces, así como la tristeza y los pecados son oscuridad, hay una ventaja, dice Kodesh Baruj Hu, de la luz que sale de la oscuridad. Así dijo David Amelech. Y él, Dios, quiere que salgamos de esa oscuridad y nos elevemos más arriba todavía, donde estábamos en la situación anterior a la tristeza, no ya en el momento de la tristeza. Y por supuesto, habíamos estudiado que hay 5 clases de personas. Están los justos completos, los justos que no son completos, los intermedios
o Beinoní, que le da el título al libro que estamos estudiando. Los malvados no completos, vamos a decir, y los malvados completos. Entonces, la persona que está triste por los pecados, ¿quién es? Es la mayoría de la humanidad. ¿Cuál de estos 5 niveles compone la mayoría de la humanidad? ¿Quién me puede decir? Vamos a hacer una escala de un porcentaje de cantidad. De los 5 niveles, ¿quiénes son los? Muy bien. Dice Ignacio, los malvados no completos. ¿Hay alguna otra opinión? ¿Hay alguno que dice que los justos completos o los no completos son mayoría en este mundo? Hay una persona que piense que los intermedios, y Juan Carlos dice que los intermedios son los que son mayoría en este mundo. Recuerden que estamos hablando de términos de la Torá, donde la Torá especifica que malvado no es solamente aquel que asesina o roba, etcétera, etcétera, sino toda persona que sus actos negativos son mayoría frente a sus actos positivos, en general. Incluso si no llegó a cometer pecados capitales o pecados muy graves en toda su vida. O sea que su alma animal triunfa más veces que lo que triunfa su alma divina. Su instinto del bien, su instinto positivo, no tiene tanto éxito. Esos son los malvados no completos. Los malvados completos es cuando su alma animal, sus instintos del mal triunfan siempre. Pero efectivamente, la mayoría de las personas están ubicadas en el rango que va desde malvado completo a intermedio, o sea, los malvados no completos. Rasha, también llamado Rasha Betobla, o sea, aquel que hace pecados, pero por dentro es bueno y no lo quiere hacer. La Kodesh Baruj Hu le puso un Yetzer Hara muy grande y en su lucha a veces no triunfa. Entonces, ahí es donde está la mayoría de la humanidad. También hay que hacer una distinción entre el judío y el no judío. Dentro de los judíos, como tienen un alma divina revelada dentro de ellos, entonces su esencia es de bien, a pesar de que también sus actos no correctos sean mayoría. Dentro de las naciones del mundo, también este nivel es mayoría, pero lamentablemente hay un porcentaje mayor de malvados, como vemos últimamente, que el mundo está bastante convulsionado. Entonces, el poder, para poder cambiar, no depende tanto de la persona, sino de la capacidad, sino de la posibilidad que a Kadosh Baruj Hu le da para cambiar. Porque habíamos dicho que a veces una persona lucha toda su vida y a veces no triunfa casi nunca, pero justamente esa lucha, ese tratar de salir de la cárcel espiritual y material en que se encuentra, es lo que quiere Dios y con eso rectifica el mundo. Entonces, a pesar de que no vemos el triunfo, el hecho de luchar, eso es lo que quiere Kadosh Baruj Hu y eso es el triunfo.
¿Ok? Entonces, el concepto de ganar o perder en la Torá no es el mismo que el que tienen las personas normalmente en el mundo en que vivimos. No siempre el que triunfa es el que tiene más dinero o el que tiene más triunfo en la vida, el que hace solamente lo que quiere, aquel que va por la vida arrasando por todos lados. No siempre ese es el que triunfa. El triunfo en realidad es de los humildes, de las personas que quieren cumplir con la voluntad de Dios y que se esfuerzan. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si todo depende de Akadosh Baruj Hu? Pedirle, esforzarnos, estudiar, seguir las leyes que Él nos dio con respecto al estudio de la Torá, con respecto a la plegaria, con respecto a las buenas acciones, esforzarnos y sacar de dentro de nuestro corazón, un clamor para pedirle ayuda. ¿Ok? Entonces, los que se encuentran en el nivel superior, wow, ¿qué dice? Los tres primeros niveles, ellos son personas que nunca pecan, incluso el intermedio nunca peca, pero lucha constantemente contra su instinto del mal para no pecar. Y triunfa siempre. Los malvados no completos en general no triunfan siempre. Y son más las veces que fallan que las que no fallan. Pero siente la necesidad interior de cambiar. El malvado completo es aquel que no siente la necesidad de cambiar y es feliz haciendo el mal. Entonces, cuando uno ve en el mundo a las personas, puede ver también en qué nivel se puede encontrar, pero sobre todo esta clasificación es para saber dónde uno se encuentra. Buscando dentro suyo y siendo sincero, uno puede averiguar en qué nivel está y pedirle a cada Baruj que lo ayude a subir. Por eso este libro se llama Sefer el Beinoni, porque es cómo llegar a ser un Beinoni. A un Beinoni no hace falta enseñarle, porque ya es. Entonces, acá nos enseñan cómo es un Beinoni, cómo es un Tzadik, para que nosotros tendamos a unirnos a ellos y a ser como ellos. Entonces, ya estudiamos la primera parte de este capítulo, donde habla de esta segunda parte. No tristeza por los pecados que uno cometió, sino tristeza porque uno está preocupado por los pensamientos pecaminosos que vienen a la cabeza, a los cuales a veces uno sucumbe y a veces no, pero uno está triste porque cuando uno está trabajando, cuando está sirviendo a Dios, vienen a su cabeza pensamientos que lo tratan de desviar de lo que está haciendo. Entonces, dentro de eso hay dos niveles. Si esos pensamientos vienen mientras está ocupado en cuestiones materiales, o si está ocupado en el servicio a Hashem, en la plegaria o el estudio. Entonces, si uno está ocupado en cuestiones materiales, hay dos tipos de cuestiones materiales. Uno, las que se ocupan de las cosas corrientes que uno hace para vivir, el trabajo, cocinar, trabajar, planchar, para obtener sustento, para tener comida, para mantener el hogar. Entonces, si eso uno lo hace simplemente porque quiere vivir y quiere tener más dinero, porque quiere hacer eso, y está concentrado en esos asuntos, y de repente le vienen pensamientos pecaminosos, porque está ocupado en esos asuntos, entonces quiere decir que lo que está haciendo es bueno. Entonces esos pensamientos vienen a molestarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de eliminarlos? Pensar que
si le vienen pensamientos malos, el alma animal lo viene a molestar para que no haga eso que está haciendo bien. Entonces, está haciendo algo bueno, tiene que estar contento, incluso si le vienen a molestar esos pensamientos. Si uno se empieza a entretener con esos pensamientos, de cómo sacarlos de la cabeza, deja de ocuparse de las cosas buenas que está haciendo. Entonces, ¿quién triunfa? El alma animal. Si uno deja esos pensamientos, decirle, bueno, está bien, no me molesta, acá me puso eso en la cabeza, mandó al Satán, mandó al ángel que me está incitando a hacer cosas para fortalecerme, para que eso que yo estoy haciendo me concentre más y lo haga mejor y lo haga más seguido, y dice que está bien. Entonces, lo único que me tiene que producir es placer. Placer de que, como cuando alguien está haciendo algo bueno y vienen los malvados y lo insultan o se burlan de él. Entonces, cuando se burlan de uno mismo, cuando uno está haciendo algo bueno, tiene que ponerse contento. No quiero parecerme a esas personas. Ellos sienten que lo que yo estoy haciendo es bueno y por eso me tratan de molestar. Soy feliz. Yo no pertenezco a eso. Por eso dice que hay que regocijarse en el cumplimiento de este mandato, tal como se alegra cuando realmente cumple un precepto positivo. Al sacar de su mente los pensamientos negativos. Pero si la tristeza viene de la arrogancia, porque no sabe dónde se encuentra y está triste por no haber logrado el nivel de tzadik. Yo quiero ser tzadik. El que dice yo quiero ser tzadik es porque eh, para nada sabe lo que significa ser tzadik. Como dijimos, son niveles que Akadosh Baruj Hu pone en la persona. Entonces, si yo estoy triste porque Akadosh Baruj Hu no me hizo tzadik, quiere decir que no reconozco la bondad de Dios de haberme creado y de haberme dado la tarea que tengo y de haberme dado un lugar en su creación para refinarla. No reconoce su estado, no sabe quién es. Entonces, tiene que rechazar eso completamente, sacarlo de su mente y concentrarse en lo que está haciendo. La arrogancia es parte de la tristeza y es parte del alma animal. Entonces, cada vez que uno rechaza esas cosas, Akadosh Baruj Hu se pone más contento, porque es como el hijo del rey que se aleja de sus enemigos, se aleja de los que lo vienen a incitar a dejar de ser como un príncipe. Cada uno es un príncipe, es un futuro rey. Cada uno es rey dentro de su dominio, dentro de su ámbito en que se encuentra. Incluso si es rey dentro de sí mismo. Y esa es una forma de eliminar al si trabajar, de luchar contra la oscuridad, aunque sea prendiendo una pequeña luz, aleja la oscuridad. Entonces dice, por lo tanto, la persona no debería sentirse deprimida y de corazón muy preocupado, ni siquiera si durante toda su vida estuviera abocada a esta lucha con los pensamientos que siempre entran en su mente, porque quizás para esto ha sido creado y este es el servicio que se requiere de él, someter constantemente a la trabajar. Como un soldado que sabe que nunca va a llegar a ser general, pero es feliz porque cumple con su deber y triunfa. Pertenece a un ejército que está triunfando. Vamos a continuar un poquito más con lo que leímos en la clase anterior y comenzamos con la segunda parte que corresponde a la clase de hoy. Es importante cada vez que uno estudia, cuando uno estudia Torah, volver un poquito antes para saber dónde estaba y no agarrar un tema en el aire. ¿Ok?
Hoy yo estuve, mientras uno está con el Tzadik, mientras uno está con el Rav Ginsburg y disfrutando de pertenecer a este grupo, Baruch Hashem, si yo me pongo a pensar por qué no soy como el Rav Ginsburg, entonces no sirve para nada todo lo que estoy haciendo, es nada más que la envidia y la arrogancia de querer llegar a ser como él. Yo sé que estoy a años luz. ¿Cuál es mi alegría? Mi alegría es que yo estoy aportando una gotita de luz al mundo a través de transmitir sus enseñanzas. Yo solamente soy como el traductor de Google. ¿Vieron cómo tiene un traductor? Pones el texto y aparece del otro lado con el idioma que querés. A veces no aparece exactamente la traducción, porque la traducción de Google no es perfecta. También lo que yo les digo pasa a través del filtro de mi personalidad. Entonces, yo a veces no sé si es exactamente lo que el Rav Ginsburg quiere que yo haga. Pero el Rav Ginsburg me dice, vos seguí. Y si lo haces de buena fe, entonces Akadosh Baruj Hu va a controlarte y va a hacer que incluso tus errores se transformen en méritos. Todo tipo de pensamientos, se llamen como se llamen, si vienen a la mente, cada uno tiene pensamientos de acuerdo a cómo es y de acuerdo a cómo es la tarea de rectificación que tiene que realizar. Entonces, los pensamientos que vienen a la cabeza también muestran, hay que agradecerle a Dios también porque nos está mostrando qué es lo que tenemos que mejorar. Si Dios no nos mostrara a través de esos pensamientos qué es lo que tenemos mal dentro de nosotros, entonces no podríamos saber qué es lo que tenemos que arreglar. Entonces, esos pensamientos, si lo tomamos de esta manera, es como una profecía. Cuando el malvado Bilam fue contratado por Balak para maldecir al pueblo de Israel, él sabía que no podía decir nada que a Akadosh Baruj Hu no le permita, pero en su mente la bendición que Akadosh Baruj Hu quería enviar a través suyo aparecían en palabras de maldición. Entonces él fue a hablar y en el momento de hablar, de repente toda la maldición que él quería decir salieron bendiciones. Entonces los pensamientos malvados son así. Si nosotros lo tomamos como algo malo, como una cosa con la cual tenemos que luchar constantemente y tenemos que ocuparnos de eso, entonces triunfa, salen pensamientos malvados. Pero si lo tomamos como una profecía, una herramienta que Dios nos da para saber cómo somos y qué tenemos que arreglar, entonces la maldición se transforma en bendición. Si yo me preocupo porque no soy perfecto y tengo pensamientos pecaminosos, eróticos, o de orgullo, o de búsqueda de dinero, todos tenemos cosas. Todos vemos a alguien exitoso y queremos tener lo que él tiene. Ya sea dinero, ya sea mujeres, ya sea una familia buena, hijos buenos, hijos que siguen la Torá. También, si yo quiero tener hijos que sigan la Torah y hago lo que necesito para lograr eso, está bien, pero si yo tengo envidia de otro, lo que él tiene y yo no, incluso si es algo de Kedusha, pero yo lo quiero para mí y digo por qué él tiene y yo no. Entonces eso es si trabajara. Si yo veo a alguien que tiene algo bueno en Kedusha y yo digo, wow, qué suerte, yo quiero ser como él. Pero no tengo envidia de esa persona, sino que digo, cuanto mejor él sea, también yo quiero ser mejor. Entonces voy a seguir su ejemplo. Eso es bueno. Ese es un principio general. Todo
deseo de aumentar en cosas materiales, en cosas de este mundo, es negativo. Pero la envidia sana de querer aumentar en lo sagrado, eso es positivo. Entonces no se llama envidia, sino se llama querer aprender, querer aumentar en lo sagrado. Y eso es positivo. Entonces, habíamos visto entonces que Dios creó hombres malvados, dijo Job, es un estímulo. Fue respecto de esto que Job dijo, como leímos en el primer capítulo, tú has creado hombres malvados. No que ellos fueron creados para que sean realmente malvados, Dios libre, en el pensamiento de la palabra y la acción pecaminosa, sino para que se les ocurra a ellos en sus pensamientos, en sus meditaciones únicamente, aquello que se le ocurre a los verdaderos malvados. Y que ellos libren eternamente batalla para desviar sus mentes de ellos, a fin de someter a la Citrájara, aunque nunca serán capaces de aniquilar en sus almas la Citrájara completamente, porque esto es logrado solo por los tzadikim. Entonces, solo saber esto, esta frase, este párrafo que acabo de leer, es algo que directamente da felicidad. El Rebbe está dando felicidad a través de revelarnos una verdad completamente inesperada, que todos los coaching y todos los psicólogos y todas las personas que se ocupan de autoayuda nunca te lo van a decir. Nuevamente, fue respecto de esto que Job dijera, tú has creado hombres malvados. Entonces está bien, me creó malvado. No porque fueron creados para que sean realmente malvados, Dios libre, sino para que se les ocurra a ellos en sus pensamientos y en sus meditaciones únicamente aquello que se le ocurre a los malvados de verdad y que lo hacen. Y que ellos libren eternamente batalla para desviar sus mentes de ellos a fin de someter a Citrájara. Cuando uno ve a estos animales como queman a la gente, les cortan la cabeza, los torturan, uno se lo imagina en la cabeza. ¿Y qué es lo que uno dice? Yo no quiero ser como ellos. Incluso pensar que lo que ellos hacen, yo se lo haría a ellos. No, yo ni siquiera podría hacérselo a ellos, eso que ellos hacen. Aunque sea que ellos se lo merecen. Yo, dentro mío, me imagino que incluso mi alma animal me incita a que le haga lo mismo a ellos. Pero no, yo no soy así, no soy como ellos. Y la forma de buscar justicia no es esa. Yo no soy así. Aunque nunca serán capaces de aniquilar en sus almas la Citrájara completamente, porque esto es logrado solo por Tzadikim. Porque hay, entonces cuando alguien viene y te dice, vení conmigo, yo te voy a mostrar cómo llegar a ser exitoso y tener todo lo que vos querés. Si alguien te dice eso, y hay muchos que te dicen eso, incluso cabalistas o pseudo cabalistas, etcétera, etcétera, vení, yo te voy a mostrar cómo llegar a ser como Rabbi Shimon Bar Yochai. Te están mintiendo. Entonces, Citrájara en arameo significa el otro lado de lo sagrado, lo que está enfrente, lo que es opuesto a lo sagrado. ¿Ok? Entonces, no es que, la vez pasada hablamos de que hay un árbol de la vida con las 10 sefirot de Kedushá, y como Dios creó todo, uno frente al otro. Entonces, no es que el lado derecho del árbol de la vida es Kedushá y el árbol izquierdo es Sitra o maldad. No, todo el árbol de la vida verdadero y el único que existe en realidad es verdad, es bondad, es amor, es sagrado Kedushá. Pero el ocultamiento para crear los mundos y para que yo piense que yo existo y yo tengo poder de decisión, yo tengo un ego y estoy separado,
eso que Dios creó, ese vilón que hace que yo piense que estoy separado de ustedes, que estoy separado de Dios y por eso quiero acercarme, cuando esa cáscara o clipá es tan oscura, tan fuerte, que elimina toda mi vitalidad interior, y esa chispa que tengo en mi alma está completamente oculta y encerrada, entonces en vez de ser una cáscara que protege, se transforma en una cáscara que ahoga y mata. Entonces, eso es lo que llama el Sitra. Y como todo vilón, toda cortina, todo velo que cubre es nada más que una imaginación, es nada más que una ilusión que Akadosh Baruj Hu puso en el mundo, es como la imagen de que en el futuro las casas y todo lo que exista ya no va a ser de material, sino que va a ser una proyección tridimensional de luz. Entonces uno se imagina que uno está en la casa, incluso va a ser tan real que uno va a caminar por encima de las escaleras y los pisos y va a haber sillas y todo, pero va a estar hecho de una energía que si uno apaga la luz, apaga la perilla, todo eso desaparece. Entonces así es el Sitra. Apenas se prende un poco de luz, todo desaparece. Pero cuando es tan fuerte que uno está encerrado y no sabe dónde encontrar la luz, entonces eso se llama Sitra. Porque no es un ocultamiento para que uno lo pueda superar y eliminarlo y elevarse, sino que es nada más que para perjudicar, nada más que para hacer el mal, para eliminar la luz. Pero como todo está bajo el control de Akadosh Baruj Hu, entonces nunca va a triunfar eso. Incluso el aparente triunfo es momentáneo. Entonces, dijimos que la mayoría de nosotros vivimos este mundo para luchar contra el Sitra. Dijimos que también se puede triunfar y que se puede no triunfar, pero el asunto es luchar. Y el triunfo depende de Akadosh Baruj Hu, si él quiere que triunfemos o no quiere que triunfemos. Porque hay dos tipos de placer divino. ¿Sí? Cuando uno lucha, le da placer a Dios. Hay dos tipos de placer divino y eso también depende del tipo de persona de acuerdo a la clasificación que dimos antes. Uno de la total aniquilación de Sitra y la conversión de lo amargo en dulce y de la oscuridad en luz. No está hablando de que momentáneamente la luz se fue, pero que en cualquier momento, que la oscuridad se fue, porque hay luz, y si la luz se va a volver la oscuridad. Y no está diciendo que algo que es amargo, de repente tiene un sabor dulce, pero si en cualquier momento pierde esa capacidad y vuelve a ser amargo, no. La aniquilación de Sitra quiere decir que permanentemente algo que era amargo se transforma en dulce. Uno de los ejemplos que da el Hasidut, y está traído en el Talmud, tiene que ver con una parashá, la Haftará, una parte de los profetas que habla de el profeta Irmiau, donde a Akadosh Baruj Hu se le revela, se lo digo en dos palabras, y el profeta, y Akadosh Baruj Hu le dice, ¿qué es lo que ves? Y él dice, veo un palo de almendra, una rama de almendra.
pero nada más que es un palo, no tiene flores ni nada. El Naví en profecía sabe que es de almendra. En almendra en hebreo se llama shaked. Y shaked también significa ser presto y rápido para hacer algo. Entonces, Akadosh Baruj Hu en el sueño profético le dice al profeta, muy bien has visto, porque yo soy rápido, yo soy presto para castigar a los malvados. Entonces, ¿qué tiene que ver esta almendra? Explica el Rebbe, profundizando en este tema, cuál es la relación entre la maldad con la cual castiga Akadosh Baruj Hu a los malvados y la almendra. Está dicho, sabemos que el árbol de almendra tarda 3 semanas en sacar capullos, florecer y dar la almendra. Es el árbol más rápido. Y justamente estas haftarás se leen las 3 semanas terribles entre el 17 de Tammuz y Tisha B'Av, que son las 3 semanas más duras de todo el año, porque es cuando que va desde que recordamos el ayuno de 17 de Tammuz, recordamos la destrucción de las murallas de Jerusalén, de destrucción de las murallas de Jerusalén, que los malvados entraron, y el 9 de Av, que fue cuando se destruyó el templo sagrado mismo. Entonces son 3 semanas de castigo. Por eso también tiene que ver con lo que estamos diciendo de esta Haftará. Entonces explica el Rebbe qué significa el castigo a los malvados y qué es malvado. Trayendo el ejemplo de la almendra. Hay 2 tipos de almendra, no sé si ustedes conocen. Hay almendras que uno las toma del árbol y una vez que están maduras, uno las come y son sabrosas directamente, tal como vienen de la naturaleza. Las puede comer y sirven de alimento y tienen rico sabor. Hay otras almendras que son las almendras amargas, que están no solamente dentro de la almendra misma, sino que el durazno y otras frutas parecidas, el damasco, adentro tiene una pepita, y el fruto es muy parecido a la almendra cuando está en el árbol. Tiene la almendra en el árbol, lo que nosotros conocemos como almendra en realidad es el carozo, es el hueso interior de la almendra, por afuera tiene un revestimiento verde. Tiene poca carne, por eso lo principal de la almendra es la semilla que está adentro. Pero el durazno lo principal es lo que se come de afuera, pero adentro tiene, si ustedes ven el carozo del durazno, es muy similar al carozo de la almendra. Tiene la misma forma. Y la nuez también, la nuez que nosotros vemos no es solamente esa cáscara dura, sino que ese es el interior. Porque digamos que es la semilla, pero no se llama semilla, sino que se llama el carozo, y de ahí sale la planta. La nuez también tiene toda una cáscara verde alrededor que se saca y nosotros no la vemos, cuando viene al mercado ya se la sacaron. Entonces, hay almendras que son amargas, y para que esa almendra amarga pueda ser comestible, hay que cocinarla, ¿sí? Entonces cuando las cocinamos, se le va la amargura y queda ese sabor típicamente almendrado. Entonces, las personas también son así. Están los tzadikim, que ellos desde que nacieron y toda su vida sirven a Dios y su alma animal está completamente convertida a la Kedushá, y ellos nunca pecan ni tampoco tienen pensamientos pecaminosos. Sirven a Kadosh Baruj Hu, son un alimento puro para Kadosh Baruj Hu, sin ningún procesamiento. Naturalmente ellos sirven a Dios. Y está el resto de las personas
que para poder servir a Dios necesitan pasar por el horno. Necesitan que haya todo un proceso que los haga madurar y transforme lo amargo en dulce. Entonces, acá cuando el Rebbe dice que hay dos tipos de placer divino, se refiere justamente a eso, cuando la persona es una semilla amarga, que tal como es, tal como Dios la trajo al mundo, no está, no tiene su inclinación natural a servir a Dios y a hacer cosas buenas. Para que pase eso, tiene que pasar por un proceso que en general es un proceso doloroso, es como cuando ponemos las semillas en el horno a cocinar. Pero cuando salen de ahí, se transforma en algo que incluso tiene un sabor más agradable y más preciado que la semilla de aquel árbol que es directamente comestible. Y entonces ahí es donde está dicho que en el lugar donde se paran los Balei Teshuvá, aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios, los tzadikim completos no pueden llegar. Y a eso se refiere Shlomo Amelech cuando dice: yo veo una ventaja de la luz que sale de la oscuridad, de lo amargo que se vuelve dulce, como la luz que sale de la oscuridad. Esa es la traducción literal. Pero en realidad lo que significa es que no es que la luz sale de la oscuridad, sino esa luz que proviene de la transformación de la oscuridad en luz. Entonces hay una luz en los mundos inferiores que tiene que ser eliminada a través de la luz, pero hay un trabajo que tiene que realizar cada uno y uno, que no es solamente eliminar la luz, eliminar la oscuridad, sino transformar la oscuridad en luz. Y en general, los tzadikim pueden hacer eso. Nosotros tenemos que luchar toda la vida contra la oscuridad. O sea, nuestra tarea es hacer que se aleje la oscuridad, pero solamente vamos a poder transformar verdaderamente la maldad en bien con la llegada del Mashiach. El segundo, cuando la citraja es sometida mientras todavía está en su máxima fuerza y poder, y elevándose como un águila, y de esta altura Dios la derriba en respuesta a la iniciativa humana. ¿Sí? Entonces, tampoco es nuestra, como decíamos en la primera parte de la clase, tampoco es porque nosotros lo podemos hacer, sino que nosotros clamamos a Dios, nos esforzamos y tratamos de comprender dónde está la verdad, dónde está ese punto de luz y sentir el exilio, sentir la falta de revelación, sentir el dolor del alejamiento de Dios. Entonces, en respuesta a eso, lo que se llama iteruta de letata, el despertar de abajo, hay un despertar de arriba, iteruta de leila. Y esto es logrado por los Beinonim, que se somete el Sitra Ájara completamente, quiere decir que la persona tiene pensamientos dentro suyo, pero nunca se llegan a concretar. Nunca triunfa el alma animal, ni en el pensamiento, ni en el habla, ni en la acción. El tzadik realmente no tiene esos pensamientos dentro suyo. El tzadik que no es completo puede ser que en el inconsciente profundo haya algo que rectificar. El Beinoní conscientemente sí tiene esos pensamientos, pero siempre triunfa y los vence. Nosotros tenemos que luchar constantemente contra eso y en general no lo vencemos, pero tratamos una y otra vez. Se alude a esto en el verso: y hazme delicias como las que amo, donde la palabra matamim
está escrita en plural, indicando que hay dos tipos de placer. El placer que dan los tzadikim y el placer que dan los reshaim. Estas palabras son dichas por la Shejinah a sus hijos, la comunidad de Israel, como se ha explicado en Tikunei Zohar. Está dicho que la comunidad de Israel, Knesset de Israel, se refiere a dos cosas. Por un lado está la comunidad de Israel, tal como nosotros nos conocemos, los seres humanos que son judíos y pertenecen al pueblo de Israel. Pero, y la Shejinah, que es la presencia divina, es la luz de Dios que se revela en este mundo, a través de los milagros, a través de revelarse en la santidad que hay en el alma de las personas. Pero espiritualmente, Knesset Israel se refiere a esas almas del pueblo de Israel en su raíz en el mundo de Atzilut. Entonces por eso dice el Zohar que todas las cosas tienen su rectificación primero en el lugar de su origen. Si nosotros solamente nos ocupamos de las cosas en este mundo material y Akadosh Baruj Hu no se ocupa de arreglar eso en su origen, entonces va a seguir todo el tiempo como está. Entonces vamos a tener que luchar constantemente. Entonces por eso nosotros elevamos plegaria y que nuestras plegarias se las enviamos al Kotel la Maraví, al Muro de los Lamentos, se lo damos al Rab Ginsburg, al Rebbe, a los Tzadikim, porque ellos tienen la capacidad de elevarlas y hacer que lleguen a Kadosh Baruj Hu. No es que nosotros no tenemos la capacidad, pero a veces, como estudiamos muchas veces, la plegaria es como un ave que sube. Y el ave necesita alas para subir, alas para volar y llegar a lo alto. ¿Y cuáles son esas alas? Las alas de la plegaria para que llegue a Kadosh Baruj Hu es el temor y el amor a Dios. El ala derecha es el amor, el ala izquierda es el temor. Si falta una de esas alas o directamente no están, entonces el ave vive, está nuestro sentimiento de querer conectarnos con Dios, pero no sube. Entonces ponemos nuestra plegaria, nuestra ave, incapaz de volar, en manos de un águila. La ponemos arriba del águila y el águila lo lleva. ¿Quién es el águila? El águila son los tzadikim, que constantemente están elevando las cosas de este mundo hacia Dios. Hay tzadikim revelados que se ocupan de tomar las cosas de este mundo y elevarlas a Dios. Y hay tzadikim no revelados que se ocupan de tomar las cosas de Hashem y bajarlas a este mundo. Entonces, son todos instrumentos de Dios para que haya un flujo entre la verdad en los mundos espirituales, la esencia infinita de Dios, y los mundos inferiores donde hay ocultamiento. Entonces, eso es lo que se llama la energía divina, la luz infinita, la energía vital. Son distintos nombres de lo mismo. Ese flujo, la brajá, que baja una bendición. ¿Qué es una brajá? ¿Qué es eso que nosotros pedimos que nos dé brajá? Brajá quiere decir que baje aquello que está arriba, que se planta en la tierra. Abrajá habíamos dicho que es como cuando se planta una vid. La vid está allí con sus ramas, se toma una rama, se la baja sin cortar del árbol y se la entierra dentro de la tierra. Y esa misma rama allí saca raíces y forma un nuevo árbol. En hebreo se dice abrij. Entonces, brajá significa eso, bajar aquello que está allí arriba, aquí abajo, para que dé frutos y florezca en este mundo. Y a través de la plegaria hacemos que aquello que no está aparezca y
con la brajá la bajamos. ¿Sí? Nosotros hacemos tefilá para cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es que haya algo que no haya. Nosotros le pedimos a Dios, por favor, queremos que nos ayudes en esto. Entonces, Abacadosh Baruj lo crea en el mundo espiritual. Cambia su razón, su voluntad, y se compagina con el deseo de lo que pedimos. Pero todavía hay que hacer que eso se revele en este mundo. Entonces, por eso, a través de una brajá, bendecimos a Dios por lo que nos da, y eso hace que lo revelemos en este mundo. Todo esto son cosas que posiblemente no nos imaginamos, y que si nos imaginamos a veces no sabemos cómo funciona exactamente. Entonces por eso le pedimos al tzadik que intervenga con nosotros, por un lado que nos enseñe cómo es, porque nosotros también queremos colaborar y queremos hacer revelar ese poder que tenemos dentro nuestro y poder transmitirlo a los demás, hacer el bien a los demás. Pero sabemos que somos limitados y que las alas del amor y del temor no siempre están con fuerza. Entonces nos subimos arriba del águila, arriba del tzadik, y él nos eleva con ellos. ¿Ok? Entonces, esos son los dos placeres divinos. El placer que le da el tzadik porque hace cosas justas, y el placer que le da el que no es tzadik, que lucha para ser mejor, para cumplir la voluntad de Dios. Estas palabras son dichas por la Shejina a sus hijos, la comunidad de Israel, como se ha explicado en Tikkunei Zohar. Estas palabras, Matamim, están dichas en el libro de Bereshit, y le dijo, Yitzhak a Isaac para que le dé de comer. ¿Me están escuchando? Porque acá me acaban de escribir que se pausó el video y el audio. Ok. Bueno, muy bien. Hubiera sido una lástima que todo lo que dije hasta ahora no lo hayan escuchado. Espero que lo hayan escuchado. Y si no lo escucharon es porque acá yo dijo, esto no tiene ningún sentido, no lo digas más. Ok, Baruch Hashem. Akadosh Baruj Hu está contento. Entonces, tal como con alimentos materiales, por ejemplo, hay dos tipos de exquisiteces, una de comidas dulces y sabrosas y otras de cosas fuertes o ácidas, imposibles de comer en su estado natural, pero que han sido condimentadas y preparadas de modo que se transforman en exquisiteces que reviven el alma. ¿Sí? Es otra forma de ejemplificar el tema de transformar lo amargo en dulce. Así también son las dos clases de delicias espirituales. Esto es lo que dijo el versículo: Dios ha hecho todo en aras de sí, incluso al malvado para el día del mal.